Vamos a comenzar hoy con el sermón de hoy, el mensaje de hoy, y quiero simplemente hacer un breve resumen. Estamos considerando sufriendo con propósito y la perspectiva es la siguiente. Entendemos que cuando sabemos cuál es el propósito del sufrimiento, eso no quita el dolor, eso no borra las heridas, pero sí cambia la perspectiva y le da significado al sufrimiento. Vimos en Hebreos capítulo 2, como el Señor Jesús, poniendo el gozo delante de sí, sufrió la cruz, el oprobio, el dolor y todo lo que eso implicó. Y luego nosotros consideramos el versículo 10 que dice que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y ahí se refiere a que Dios nos pone en una situación particular de sufrimiento y una de los beneficios es que participamos de su santidad, algo maravilloso. De ahí pudimos concluir que eso implicaba una comunión particular con Dios que se desarrollaba en el sufrimiento. En segundo lugar, un mayor conocimiento de Dios al participar de su santidad y luego una complacencia. Vimos esa comunión crecida en el sufrimiento en la experiencia de Esteban, quien tuvo una percepción de Dios especial, una proclamación de Dios y un parecido a Cristo. Luego, ese conocimiento aumentado en el sufrimiento lo vimos en el caso de Job. Recuerdan ustedes cómo él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en el día de hoy vamos a tratar esa complacencia, ese gozo, esa alegría que un cristiano puede experimentar pasando por el sufrimiento. Y eso para mí es un testimonio más de la extraordinaria vida de un cristiano. Y si quieren, podríamos hasta decir elementos anormales en la vida de un cristiano. Y así, aquí anormal me refiero a que muchas veces la vida cristiana se vive y se experimenta con respuestas que son contrario a lo normal, contrarias a lo normal. En Hechos capítulo 16, específicamente en el versículo 25, tenemos la siguiente experiencia de Pablo y Silas mientras estaban presos, luego de ser grandemente azotados. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te pedimos tu ayuda, tu provisión especial, tu gracia, para que esta palabra pueda llegar al corazón de muchos que sufren ahora y puedan ser alentados a cantar y a adorarte en medio de su sufrimiento. Podemos crecer en comunión contigo, en conocimiento tuyo y en gozo contigo en medio del sufrimiento. Dale a tu siervo en tu gracia multiforme, la gracia necesaria para hablar como conviene. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hace ya mucho tiempo tuve el privilegio de conocer la historia de una mujer que ustedes probablemente conocen, Joni Eareckson Tada. En su historia ella sufrió de un accidente cuando era una joven, como 16 años si recuerdo bien, y se quebró el cuello y ha quedado cuadriplégica toda su vida. Y ella tiene ya más de 40 años, si no me equivoco, también predicando a Cristo desde esa silla de ruedas, y hoy tiene un ministerio grande a nivel global llamado Joni and Friends, Joni y sus amigos, y ese ministerio sirve a personas que necesitan especiales sillas de ruedas, muletas, etcétera. Pero algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención del ministerio de Joni es que cuando la veo y las veces que la veo, veo su sonrisa y la oigo cantar. Sí, ella canta, le gusta cantar y es rara vez, les repito, la he visto en una conferencia ante miles de personas que al final canta o antes canta, y la he visto en el círculo de mi propia oficina ahí cantando también. Y eso me ha chocado, y en preparación a este mensaje les suplico que sean pacientes y me permitan leerles el testimonio de ella cuando las personas se preguntan por qué ella tiene una sonrisa persistente
en su rostro, a pesar de estar cuadripléjica, a pesar de padecer y sufrir de dolores y males todo el tiempo. ¿Por qué? Y es aquí lo que siempre yo digo, dice ella, he aprendido a cantar en mi camino a través del sufrimiento. He aprendido a cantar en mi camino a través del sufrimiento. Y oigan ahora, he descubierto que cantar no es una opción para los seguidores de Cristo. Es un mandamiento. Ya sea en Colosenses 3 como Efesios 5, no somos meramente invitados a cantar, sino que Dios nos dice que cantemos. Y la idea es que Dios nos manda a que cantemos. En ese sentido, me llama mucho la atención lo que ella sigue diciendo. Últimamente, debido al coronavirus, y esto implica que esta es una publicación reciente de ella, yo he estado en mi hogar siguiendo las instrucciones que se han dado y me doy cuenta de una rutina que estoy teniendo aún en mi condición en la silla de rueda y esto me está gastando. Yo he notado en las últimas semanas, durante el tiempo de cuarentena, que me he sentido débil en mis emociones. Y una de las cosas que hago en mi silla de rueda es simplemente esperar mientras tengo un dolor bien fuerte que todo esto pase. Me he hallado a mí misma y mi mente a veces muy diluida, distraída, y ni siquiera puedo a veces orar 2 palabras. Y he aquí como yo me he mantenido en medio de esta pandemia. Estoy cantando himnos. Las palabras vienen fácilmente, ya que he memorizado muchos de estos himnos, como aquellos que me alientan. Dice que cuando me falte el aliento, cuando me falte el ánimo, yo canto a Dios. Y cimiento de Dios. Y concluye diciendo, amigos, aunque estemos pasando y saliendo del coronavirus, usted y yo tenemos todas las razones posibles para estar alegres y contentos en Cristo. Así que únanse a mí, tomando la cruz de nuestro Padre como Él nos la ha asignado. Únanse a mí, caminando por el camino ensangrentado del Calvario y cantemos a nuestro Salvador. Cantemos a nuestro Salvador. Es la hermosa melodía que la Trinidad le agrada escuchar o ama escuchar. He aquí entonces que hoy vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo es posible que Pablo y Silas estuvieran cantando y orando y alabando a Dios cuando habían sido azotados y habían sufrido una multitud de cosas alrededor de ellos? ¿Cómo es posible tal cosa? De hecho, ¿cómo es posible que usted va al contexto de una familia, una madre, un padre al que le ha muerto un hijo, un pariente, y aún en la funeraria, el cementerio, y posteriormente siguen cantando alabanzas a Dios? ¿Cuál es la conexión que puede haber entre pasar por un gran sufrimiento y aún así cantar a Dios y alabar a Dios, aún sabiendo que Dios controla todas las cosas y pudo evitarme el sufrimiento? De eso vamos a hablar y quisiera que en este versículo viéramos 3 cosas que las 3 comienzan con la letra T. Aquí se nos habla de un tiempo. En segundo lugar, aquí se nos habla de una tarea o de una obra y finalmente de un testimonio. Escúchelo. Un tiempo como a la medianoche. Una tarea. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Se dedicaron a eso. Y un testimonio. Los presos les escuchaban. Vamos a mirar eso de manera concisa y que Dios nos ayude a traer provecho a nuestra alma. ¿Cómo podemos pasar por el sufrimiento con una complacencia en Dios tal que podamos cantarle? ¿Y cuál es el efecto de esto para nuestra alma? Yo no sé por qué usted está pasando, hermano, yo no sé por qué dolores está ahora mismo atravesando, cuáles son los temores, pero he aquí mi exhortación. Dedíquese a la tarea de orar y adorar a Dios, y Dios obrará de una manera que usted no se lo imagina hasta este momento. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Veamos en primer lugar el tiempo que se nos menciona aquí. Dice, como a la medianoche. Eso tiene varias implicaciones inmediatamente y preguntas. ¿Dónde a medianoche y cómo estaban a medianoche? La medianoche pudiéramos decir que es el momento más oscuro de la noche.
Pero aquí se nos habla de una situación que va más allá de la hora. Pablo estaba pasando y Silas por un tiempo de una gran aflicción, un gran conflicto. Vamos a mirar un poquito antes. El capítulo 15 nos habla de que entre Pablo y Bernabé, que eran ambos misioneros, hubo un gran desacuerdo. Mire cómo dice el capítulo 15, versículo 39. Surgió tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron. El Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Es decir, ya Pablo tenía en su corazón el efecto, el peso de haberse separado de un hermano amado por un conflicto que hubo allí severo, porque Bernabé quería seguir con Marcos, Juan Marcos, el escritor del Evangelio, que era su sobrino, pero él se había devuelto en el primer viaje. Este es el segundo viaje, y Pablo no creía que él debía volver en ese segundo viaje. Posteriormente, Pablo lo manda a buscar más adelante en su vida, pero en este momento Pablo tenía ese sabor amargo en su alma de que se había separado de este hermano. Ahora, además de esto, nosotros nos encontramos con que Pablo en Hechos capítulo 16, si lo pueden ver ahí, él llega a Derbe y Listra, y había un cierto discípulo llamado Timoteo, y es aquí cuando Timoteo también se une al equipo. En este grupo, en mi claro entender, habían 4 hombres: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, que es quien escribe. Algunos piensan que Lucas se unió después, pero aquí Lucas habla en plural. Noten cómo dice el versículo 10. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos. Versículo 12, al final otra vez dice, pasamos. Versículo 13, el día sábado salimos. Pero esto es importante, pero realmente, probablemente en este momento, lo más serio es que Dios llevó a Pablo por un momento de frustración. Además de que él ya ahora tenía un mejor equipo, pero Dios cambió sus planes. En el versículo 6 de este mismo capítulo, se dice que les fue prohibido, el Espíritu Santo le prohibió hablar en un lugar. Luego, en el versículo 7, otra vez no se le permitió hablar allí en Misia. Pablo se enfrenta con la lucha de separarse de Bernabé y con esta frustración de parte de Dios que no le permite hacer aquello que Dios lo mandó a hacer, predicar en esos lugares, pero en ese momento no se le permite. Y es así como nosotros llegamos al versículo 9, donde es dirigido a Macedonia, donde estaba Filipo. Se le aparece un varón en una visión y le dice, pasen allá. Y es así como Pablo llega a Filipo y tiene estímulos. Allí se convierte Lidia, allí le liberan a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, un demonio, en este caso. Pero allí también Pablo encuentra, bajo la dirección de Dios, severas aflicciones. Y el versículo 22 ya nos habla del tiempo de aflicción. Dice aquí, después que le sacó el espíritu de adivinación, aquellos que vivían de la ganancia de esa mujer y su adivinación, quién sabe lo que ella vivía adivinando, y ellos vivían de eso, pero les disgustó que Pablo le sacara ese espíritu. Y entonces ahora encontramos que Pablo comienza a enfrentar la oposición de esos hombres, y dice el versículo 22 que el pueblo se levantó a una contra ellos, los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia, es decir, los desnudaron con violencia, y dice aquí, y mandaron azotarles con varas. Déjenme explicarles que estos que estaban azotando aquí, lo estaban haciendo de una manera ilegítima, y ellos estaban aquí actuando bajo ira en contra del apóstol Pablo. Le quitaron las ropas y les azotaron mucho, dice aquí, mucho. Ellos están usando varas.
Ellos aquí están usando no látigos particulares como podían hacer en un determinado momento. Y Pablo habla de esos azotes después. Pero ellos fueron aquí azotados con varas y no había un límite, aunque eran menos severas, pero sin duda alguna dejaron laceraciones en su espalda y donde quiera que le dieron. Y eso aumentó el dolor y la aflicción del apóstol Pablo y de Silas, que eran los dos que estaban sufriendo. Y ahora miren qué hicieron. Les despojaron de sus ropas con violencia, mandaron a azotarles con varas y miren, después de golpearle con muchos azotes, miren cómo se pone aquí este adjetivo, muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad, porque probablemente tenían miedo por el poder que veían en Pablo y allí lo llevó al calabozo de más adentro, muy probablemente, en el lugar interior. Miren el versículo 24. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro. Y ahora oigan este detalle. Sujetó los pies en el cepo. Ellos aquí, habiendo sido azotados por los romanos, noten, con muchos azotes, lo pusieron en el calabozo de más adentro. Y ahora escuchen bien, les puso los pies fijos en el cepo. Si ustedes ven, estos cepos tenían más de 2 agujeros para las piernas. Miren por qué. Porque aquí las piernas eran forzadas a separarse de tal forma que causaran una incomodidad y un dolor insoportable. Y debemos entender que lo sometieron allí en un momento particular donde todavía ellos estaban conscientes, donde todavía ellos estaban en la luz del día, pero los ponen allí en una condición particular de sufrimiento, dolor, humillación. Es así como nosotros llegamos al versículo 25. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos les escuchaban. He aquí entonces el tiempo en que esto ocurre, a la medianoche. Y recuerdan ustedes uno de los amigos de Job, Eliú, que hace una pregunta: ¿dónde está Dios mi hacedor que da canciones en la noche? Porque Dios le concede a los afligidos una gracia particular que hasta pueden cantar. De eso estamos hablando aquí, de eso. Hemos visto el tiempo en que esto ocurre. Ocurre a la medianoche, ocurre en un momento de dolor, de aflicción severa, de humillación para Pablo y Silas, de manera, hermanos, que miren, físicamente estaban ellos lacerados, ni siquiera podían sentarse bien, ni siquiera podían arrodillarse porque estaban los pies en el cepo, ni siquiera podían estar tranquilos esperando que estaban humillados, afectados. Pablo y Silas a medianoche estaban en prisión y sus pies en el cepo. Ahora bien, en esa incomodidad, noten ahora, Pablo y Silas se dedicaron a una tarea, y eso es lo que quiero que veamos ahora, a una tarea. Muchas veces las tareas, cuando pensamos en la escuela, son una carga, ¿verdad? Hacer una tarea, pero en este caso le he llamado así porque es como una obra a la que se dedicaron, una labor. Dice aquí, estaban orando y cantando himnos a Dios. Y aquí yo creo que tenemos que hacer una pausa, porque con todo lo que ellos estaban sufriendo, lo normal era que estuvieran quejándose, sobre todo porque son hombres, y yo quiero hablar como hombre aquí. Muchas veces los hombres nos quejamos mucho, más que las mujeres, de cualquier cosa. Queremos que nos junten, que nos pongan. Pues estos son dos hombres que han sufrido golpes, humillaciones y están durmiendo incómodos, pero a la medianoche. Y alguien pregunta, ¿por qué a la medianoche? Bueno, quizás porque no habían podido dormir con el dolor. Otros dicen quizás por una disciplina particular. Pero he aquí que ellos se dedicaron a una tarea, orar y adorar a Dios. Esa fue la tarea. Alguien decía, no se puede ver como dos cosas diferentes, sino como una misma tarea, una misma obra. Y cantar en el sufrimiento, les digo, no es natural. Miren cómo dice Santiago. ¿Está alguno triste? Pida a los ancianos que oren por él. ¿Está alguno alegre? Cante, porque cantar es normal cuando hay alegría, pero no cuando hay tristeza y sufrimiento. ¿Qué hay aquí que hace que estos hombres canten? Pero yo quiero ir más lejos.
¿Qué hay aquí que hace como personas como Johnny Erickson, a quien he mencionado, cante? ¿Qué hay aquí que hace que los verdaderos hijos de Dios, aún en el dolor, puedan ir a la funeraria y cantar a Dios? ¿Qué hay aquí en la vida cristiana? Una nota quiero dar. No es sabio imponer el canto a otros. Es decir, sí, pero estos fueron ellos que cantaron. Y eso lo digo porque a veces nosotros queremos que el que está sufriendo cante cuando nosotros queremos que cante y lo que nosotros queremos cantar. Y dice Proverbios 25:20 esto. Oiga esta advertencia, mi hermano y hermana, para que usted tenga cuidado con el que sufre. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que echa vinagre sobre el jabón. En otras palabras, tenga cuidado de no imponer a otros este canto. Esto es algo personal. Ellos en su sufrimiento, en lugar de quejarse, oraban y cantaban. Ahora, es interesante que el texto no nos dice cuál era el contenido de la oración. No nos dice si oraban dando gracias por la conversión de Lidia, por la liberación de esa mujer que tenía un demonio. No sabemos si estaban rogando fuerzas en medio del sufrimiento, Dios que le calmara el dolor, como usted y yo oramos a veces. No sabemos si estaban orando, pidiendo misericordia por la ciudad o aún pidiendo a Dios perdón, que perdonara a los verdugos o a los que le habían hecho daño, como hizo Jesús e hizo Esteban. No sabemos por qué oraban, pero es aquí que oraban y eso implica que tenían una buena comunión con Dios, pero además cantaban. Ellos tenían en ellos algo que los llevaba a cantar. Escuche cómo lo dice Spurgeon, mi gran amigo Carlos Spurgeon. Tenían un sentido de la presencia de Dios con ellos en la cárcel. No era el sentido de la cárcel o acciones o el dolor, sino de Dios que les dio la victoria. Tenían un sentido, Dios está aquí, hablamos con Él y le adoramos en su presencia. Imagínense, como lo dice otro siervo de Dios, dando alabanza a Dios, orando, adorando a Dios, cantando himnos. No están siendo falsos tampoco. A veces usted y yo cantamos en la iglesia sobre todo y no estamos ni siquiera meditando en lo que cantamos. No, no se trata de eso. Aquí tampoco, nótese, había una buena música que les acompañara. Nada de eso. Y yo no estoy en contra de la buena música, al contrario. Pero quiero decir que no podemos limitarnos particularmente a esas cosas y que por eso no adoremos. Eso ayuda. Pero noten, ellos tampoco estaban aquí en una condición cómoda. Estaban con su espalda ensangrentada, probablemente en carne viva, cubiertos de heridas, sufriendo una gran injusticia, pero no estaban en autocompasión, como el Señor reprendió a Pedro. Pedro le dijo a Jesús, ten compasión de ti, no vayas a morir, no vayas a sufrir. Y él le dijo, Satanás, apártate de mí. ¿Por qué? Porque a veces la autocompasión, en este caso, puede ser mala y motivada por el diablo. Pero aquí estos hombres no estaban haciendo eso. Estaban adorando a Dios, cantando a Dios. Ahora bien, no sabemos lo que cantaban, pero hay dos cosas que me motivan y me hacen pensar por qué Pablo cantaba. En primer lugar, en 2 Corintios 12, Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y cuando soy débil, soy fuerte. No hay duda que en la debilidad y el sufrimiento, oiga, hay una provisión especial del poder de Dios. ¿Por qué Pablo cantaba? Escúcheme bien. Porque por encima de su debilidad emocional, por encima de su dolor físico, estaba el poder de Dios obrando en él. Por eso él alababa a Dios, exaltaba a Dios. En segundo lugar, yo creo que Pablo cantaba también porque él gozó del contentamiento que hay en Cristo. Él dijo, cuando escribe a los filipenses, desde la prisión también, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces él cantaba porque Dios estaba capacitándolo y lo había enseñado a contentarse en cualquier situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le animo a usted a que repita lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted, como Pablo, y sí de orar y adorar a Dios, cantar a Dios en medio de su sufrimiento.
en medio de su batalla, en medio de su vergüenza, en medio del abuso en el que está. Cante a Dios, exalte a Dios. Y oiga, eso tiene efectos. Eso tiene resultado para su propia alma y para la de otros. Hemos visto aquí, en primer lugar, el tiempo en que esto ocurre. Medianoche, pero rodeado de un tiempo de aflicción. Hemos visto aquí la tarea a la que Pablo y Silas se dedicaron, a orar y a adorar a Dios. En tercer lugar, veamos el testimonio en el sufrimiento. Vean qué impresionante. Estaban cantando, orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Por supuesto que no había amplificación. Entonces ellos estaban cantando en una prisión, en un calabozo, en oscuridad, un canto lo suficientemente alto para que los demás escucharan. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, yo espero, óigame bien, que después de esto usted jamás vuelva a cantar como si estuviera diciéndole un secreto en medio de una vigilancia militar con el riesgo de pena de muerte. Tenemos que cantar a Dios, levantar la voz y alzar la voz para nuestro Dios. Este mundo alza la voz para muchas cosas intrascendentes. Y ustedes saben como yo, que hay por ahí un grupo que tiene un orgullo, que saben salir a desfilar y levantar la voz. No, pues levantemos la voz y cantemos y alabemos a nuestro Dios. Así mismo. Y si vamos a sufrir por eso, que suframos, pero levantemos y adoremos a Dios. Y no importa que no entone, adore a Dios con la voz que Dios le ha dado. Bendiga el nombre de Dios. Eso hicieron ellos. Oraban y cantaban y los demás presos oían. Me fascina como un siervo de Dios lo comenta. Dice, es posible que el contenido teológico de estas oraciones e himnos estimulara a los prisioneros a la confianza en Cristo, ya que ninguno de los prisioneros escaparon cuando el terremoto abrió las puertas. Igualmente podemos imaginarnos aquí otra cosa. Este canto, esta adoración para esos hombres presos allí, en ese calabozo, en esa oscuridad, debió ser una melodía dulce a su alma. Nunca habían oído una cosa así. Y estos hombres de quienes probablemente ellos tuvieron evidencia que entraron allí golpeados y fueron azotados y fueron allí en oscuridad, estaban cantando, adorando a Dios. ¡Qué testimonio más poderoso! Pero eso no quedó ahí, ¿eh? Óigame bien el efecto. Oraban y adoraban a Dios y las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Algunos creen que esas puertas no tenían un candado ni nada de seguridad porque ya estaban en todo eso. Pero aún estuvieran juntas las puertas o estuvieran cerradas de alguna manera, se abrieron y las cadenas se cayeron. Mi amigo y mi amiga que me escucha, una vez más, adore a Dios, adora a Dios y verás como las cadenas que atrapan tu alma se romperán. Vas a ver como aquello que te tiene amarrado en angustia, en desesperación, Dios te dará una visión y va a romper eso. Adora a Dios. Voy a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, notemos lo anormal de la respuesta cristiana ante el sufrimiento. Sí. Y esto para mí es maravilloso. Y esto habla del poder de Dios, no el poder de nadie. Nadie. Lo anormal de la respuesta cristiana ante el sufrimiento. En lugar de quejarse, en lugar de rebelarse contra Dios, en lugar de estar en amargura, en lugar de estar cuestionando la voluntad de Dios, en lugar de estar pensando en contra de aquellos que le azotaron, ellos estaban orando y adorando a Dios. ¿Cómo es eso posible? Ahora usted dirá, bueno, pastor, pero resulta que eso fue hace mucho y algunos pueden decir que hay cosas en la Biblia que no fueron tan así. Cuidado con eso. Permítame citar otra vez a Joni Eareckson Tada. Esa mujer yo la he visto. Su cuerpo como está, después de tantos años en una silla de ruedas cuadriplégica, ella no puede disfrutar la vida como usted y yo. Pero en esto, oigan la pregunta, ¿cómo la responde? ¿Cómo puedes tú, alguien le preguntó una vez, tratar con los desafíos y desalientos desde esa silla de ruedas?
Y ella de verdad muchas veces ha querido partir, estar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo puedes tú desde esa silla de ruedas enfrentar el malestar y el desaliento? Ella dijo, yo canto, yo canto. Y el canto obra en su corazón. Quizás usted no sale de ese mal porque no canta. Quizás usted vive en esa ansiedad, en esa depresión, en ese miedo porque no canta las alabanzas a Dios. Pero asegúrese de cantar un canto que edifique su alma y le guíe a Dios. No cante cualquier cosa. Cante alabanzas a Dios. He aquí algunas cosas que podemos aprender de esto en cuanto a lo anormal y la respuesta del cristiano a veces ante el sufrimiento cantando. En primer lugar, que la fuente de alegría del cristiano está fuera de él, en Dios, pero ahora mire, pero está en él, por Santo. O sea, nosotros no podemos depender de las circunstancias y no dependemos de esta para ser felices. Pablo estaba en una condición miserable. Sin embargo, él y Silas cantaron alabanzas a Dios. De manera que si ellos pudieron hacerlo ahí, nuestra felicidad y nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias. En segundo lugar, los enemigos de nuestra fe y la gente que nos ha hecho daño no puede destruir nuestro gozo ni nuestra paz. A Pablo y a Silas lo golpearon, los metieron presos, pero eso no apagó su gozo y su paz. Permanezcamos en Cristo y nada ni nadie nos va a quitar el gozo y la paz que Él nos ha otorgado. Eso es nuestro. En tercer lugar, veamos aquí cuán valioso es tener una buena conciencia. No importa lo que diga la gente, no importa cuál sea la situación en que estemos, si tenemos una buena conciencia, nosotros vamos a poder pasar por el sufrimiento, sabiendo que Dios está con nosotros y vamos a poder alabar su nombre. En cuarto lugar, aquí nosotros tenemos una alegría y una complacencia en Dios, oiga ahora, que nada de este mundo, y mucho menos el pecado, puede dar. Voy a ponerlo así. Dios y el pecado. El pecado es un engaño porque ofrece felicidad, ofrece satisfacción, pero es pasajera, que deja un amargo intenso que a veces se arrastra hasta la eternidad. Resístase al pecado y permanezca en Dios y podrá cantar en medio del sufrimiento. Sí, la vida cristiana tiene muchas cosas extrañas, extraordinarias y casi anormal. Pero finalmente, oiga la otra aplicación. Es anormal que Pablo y Silas no hayan huido cuando se rompieron las cadenas, porque probablemente la mente nuestra diría, oh, Dios me liberó, es para que yo salga corriendo y me libre y esta ciudad la deje atrás, o como dirían algunos, que se lo lleve el diablo. No, 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 ellos no hicieron eso. No, no, no. Se quedaron ahí e inmediatamente predicaron y le hicieron bien al carcelero que los había metido allá. No te hagas daño, porque él dijo, se fueron los presos, me voy a matar, porque era la consecuencia de los presos escapar, lo mataban. Pero en lugar de escapar, óigame bien, volvieron a hacer aquello por lo cual lo habían metido allí, predicar a Jesucristo. Y eso es anormal. Sí, por eso usted ve que no importa las amenazas, no importa la oposición, la iglesia sigue adelante y misioneros siguen yéndose a lugares peligrosos y seguimos predicando a Cristo a pesar del sufrimiento y la oposición de este mundo. He aquí que no solamente los prisioneros oyeron, sino que el carcelero oyó. Y el carcelero también creyó ese día, porque Pablo y Silas no huyeron, se quedaron a predicar. Y quiero decirle algo. El sufrimiento y el dolor en el que usted está y yo puedo estar es el mejor púlpito para predicar el evangelio. Esa es la mejor plataforma porque la gente nos está mirando, porque somos centros de atención. Y desde ahí ellos oraban
y cantaban alabanzas a Dios. Leyendo sobre esto, leí de la historia de Jorge Müller o George Müller en Bristol, Inglaterra. ¿Recuerdan este hombre Müller que tuvo orfanatos y que salvó a muchos niños, cientos de niños? Y este hombre lo hizo por fe, confiando en Dios. Nunca pidió un centavo. Pero el día del Señor, 6 de febrero de 1870, su esposa Mary murió de fiebre reumática. Habían estado casados por 39 años y 4 meses. Y en lugar de este hombre recogerse en frustración, desesperación y dolor, él quiso predicar en el funeral de su esposa. Y Dios le dio la fuerza para hacerlo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y he aquí lo que él dijo. Y estas son notas de lo que él dijo en ese sermón fúnebre. La extraño en innumerables maneras. Y aún la extrañaré más y más. Pero como hijo de Dios y como siervo del Señor Jesús, me inclino. Estoy satisfecho con la voluntad de mi Padre Celestial. Busco su santa voluntad mediante una sumisión perfecta para glorificarle. Y ahora oiga, beso continuamente la mano que así me ha afligido. Bendito sea Dios. ¿Besas tú la mano que te ha puesto en la situación aflictiva en que estás? O como lo dijo Spurgeon, ¿abrazas tú la piedra, el arrecife, que es Cristo, contra el cual las olas de la aflicción te estrellan? Bendito sea Dios, que nos permite besar a Dios y adorarle a pesar del sufrimiento. Cantemos. Yo quiero terminar con un desafío. Si tú no conoces a Cristo, tu vida es muy dura, porque vas a sufrir, pero no podrás cantar a Dios y adorarle en medio del sufrimiento. Pero yo te invito a que vengas y experimentes esto, libre de las cadenas. El cantar y adorar a Dios liberta. Pruébalo, ven a Cristo. Pero además de esto, como ese carcelero, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Creyó y esa noche fue a su casa y se bautizó con todo el mundo. Pero oye algo más. Como cristiano, como cristiana, ¿te has olvidado de cantar alabanzas a Dios? ¿Saben que yo me he olvidado? Yo esta mañana con lágrimas le pedía perdón a Dios. Porque tiempo atrás yo cantaba mucho, pero ya se me pasa un día y no canto. Yo creo que debo hacer un voto de cantar a mi Dios todos los días, porque Él merece la adoración. Él merece que yo le exalte. Vamos a hacer un voto y te invito a que hagas lo mismo. Canta a Dios diario, ahora mismo. Y cada día no dejes pasar un día sin que salga de tu boca y de tu corazón alabanza a Dios. Y que la gente pueda ver, si así fuera el caso, y sepan que hay un Dios a quien tú adoras a pesar del sufrimiento. Canta a Dios, canta a Dios. Y vamos a orar, pero vamos a cantar ahora un canto. Y te invito a que cantemos este canto que exalta a Cristo como nuestra roca. Vamos a orar un momento y pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, te pedimos ahora que tú bendigas esta palabra y aquellos que la han escuchado puedan ser bendecidos por ella y alentados a adorarte en medio del sufrimiento, porque tú das la gracia para eso. Padre Santo, qué bueno es que no importa el sufrimiento, la vergüenza, la humillación, el desprecio, el dolor físico o el dolor emocional, podemos cantar a ti en la noche oscura de nuestra vida. Ahora ven, oh Dios, y concédenos en Cristo cantar ahora, porque sabemos que eso lo haremos en la eternidad, adorar tu nombre. Ahora concédenos comenzar a disfrutar un anticipo del cielo, adorándote en lo que estamos. En el nombre de Jesús. Amén.